Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a otra tarde más de Tardes de Café acá desde el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Qué placer estar aquí de nuevo con ustedes después de haber pasado el mes de la mujer en el que teníamos una invitada pues bastante especial. Hoy tenemos un tema muy interesante, así que yo le voy a pedir que usted se ponga cómodo y si tiene preguntas o consultas, por favor las pueda dejar en los comentarios que tenemos en esta transmisión de Facebook. Voy a presentar a Loriana Leiva, quien ya ha estado con nosotros anteriormente acá en Tardes de Café, así como también a don Lorenzo Chacón, que ya son miembros de Tardes de Café, ¿verdad? Porque han venido en muchas ocasiones y nos han pasado varias cositas aquí a nosotros por ejemplo, cuando ya ha estado aquí con nosotros. Ellos son capacitadores del programa Vive Bien de la Caja Costarricense del Seguro Social y pues hoy vamos a tocar cómo la reforma de pensiones del IBM que entra en vigencia afectará al profesional. Ese es el tema que tenemos hoy para todos ustedes, así que invitar a todas las personas que si tienen preguntas y consultas, que por favor las puedan hacer en esta transmisión, ya sea por medio de los comentarios de Facebook, porque yo sé que siempre surgen dudas. La vez pasada estábamos hablando de este tema y habían cualquier cantidad de preguntas, se quieren como para estar 2-3 horas en esta transmisión, ¿verdad? Respondiendo a las consultas de las personas, porque a veces tendemos a hacer confusiones con esto del IBM, las pensiones y todas estas cosas. Entonces, la idea es obviamente que ustedes nos puedan hacer todo esto. Bueno, pero yo no sé si empezamos, ¿qué es el IBM? Es una pregunta que siempre hay que hacer porque a la gente se le confunde, entonces no sé si don Lorenzo claro. me puede explicar. De hecho, la Caja administra dos grandes seguros, el tema de seguro de salud y el tema de IVM, que son 3 riesgos: invalidez, vejez y muerte, que se sujetan desde 1947 al aporte económico que hacemos los trabajadores, el Estado y los patronos de esos trabajadores. Lo que protege a la población son de riesgos que se materializan a través del trabajo o de una vida laboral, que sería el entrar por vejez en jubilación. Algunas aclaraciones importantes que debemos de tener antes de dar inicio o entrar de lleno en la materia. La Caja administra el IBM, que es el que agrupa a la población económicamente activa más grande del país, más del 70%, 76% creo, Lori, que anda por ahí. Pero existen otros dos que se encuentran activos, que es el del Magisterio Nacional, que agrupa a la población que trabaja para el magisterio o en las unidades de educación, y el del Poder Judicial, que agrupa a este grupo particular por así decirlo. Cada uno tiene sus reglas propias. Hoy vamos a ver lo que es la reforma del IBM, que recientemente entra en vigencia, y que impacta a los proyectos de vida de muchas personas en forma positiva o en forma no tan positiva, para algunos según dicen, en cuanto entra en vigencia su vejez o su jubilación. Serían esos 3. Ahora, cuando hablamos de la nueva reforma, ¿verdad? A esto que estamos hablando, cuéntenos cómo es que va a funcionar esa transición, porque no es que ya está en vigencia, sino que es hasta el 2024, ¿verdad? Pero tal vez hay personas que tienen muchísimas consultas, me imagino que a ustedes les han llegado cualquier cantidad de correos y consultas y la gente se ha alarmado al respecto. Pero, ¿cómo funciona esto? Sí, la reforma fue aprobada en diciembre, por lo que es la Junta Directiva de la institución, y el 11 de enero específicamente de este año ya sale en la Gaceta, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que sale en la Gaceta ya se cuentan 24 meses, es decir, 2 años exactos, y ese dato es muy importante, que son exactos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el 24 de enero del 2024 empieza a regir la reforma. Por ejemplo, nos han hecho preguntas como, ¿y qué pasa si la fecha de pensión mía es el 10 de enero del 2024? ¿Me afecta? No, porque empieza a regir hasta el 11. Pero si ya la fecha que yo tengo proyectada en este momento, por ejemplo, es el 12 de enero del 2024, por un día, tiene que adaptarse. Afectó a esa persona y probablemente le va a variar su fecha de pensión, ¿verdad? O su edad, o hasta su monto, porque hubo cambios en cuanto a cálculo de pensión, ¿verdad? Entonces la reforma ya fue aprobada, salió en la Gaceta el 11 de enero de este año, y la población que se ve más afectada es la que ya está más próxima, ¿verdad?, a jubilarse. Ok, cuando hablamos de esta nueva reforma, antes, bueno, ahorita uno se pensiona con cuántas cuotas y a qué edad, y a partir del 11 de enero del 2024, con cuántas cuotas y a partir de qué edad me va a pensionar. Lo primero que debemos aclarar es que hay gente que dice que nos vinieron a imponer los 65 años. Y lo cierto es que en Costa Rica, para pensionarse, con o sin reforma, desde 1947 se pide que usted tenga 65 años y 300 cuotas. Lo que la reforma hizo fue suprimir la posibilidad de adelantar ese periodo
de acuerdo a si es hombre o si es mujer y a más cuotas. Por ejemplo, lo que yo voy a explicar a continuación tiene que ver con cómo están las reglas que están vigentes a hoy y hasta, como dice mi compañera Loriana, hasta el 11 de enero del 2024, cuando entran en regla las otras modificaciones. Por ejemplo, a hoy un hombre se pensiona cuando tenga 462 cuotas, lo más joven que puede irse, y de 61 años y 11 meses de edad. Hombre se va a los 300 cuotas y 65, pero dice, yo quiero irme más joven, tengo muchas cuotas, bueno, entonces puede a más cuotas bajar la edad de los 65 a menos edad. ¿Cuánto es lo menos que puede irse? Cuando tenga 61 y 11. 61 años y 11 meses, pero para esa fecha tiene que tener 462 cuotas. Para que tengas una idea, porque ahora escuché tu fecha, esos son como 35 años o 37 años de trabajo, más o menos. Hey, ojalá que lleguemos. Claro que vamos a llegar y vamos a llegar enteros, porque precisamente cuando nos invitan a esta charla yo me quedé pensando, ¿cómo afecta? Afecta financiera y económicamente, pero yo tengo que estar preparado física y emocionalmente para llegar entero a esa etapa, porque 65 años, los 65 son los nuevos 50, dijo un amigo mío hace poco. Entonces, para tener claro que voy a llegar entero si me cuido, porque soy responsable del estado de salud en el que yo llegue, en la mayoría de los casos. Y volviendo al tema de cuánto se pueden ir los hombres, 61 y 11 con 462 cuotas, pero si eres mujer en Costa Rica, a hoy, antes de que pase la reforma, puedes irte lo más joven si tienes 59 años y 11 meses de edad con 450 cuotas. Eso es lo más joven. Siempre se manejó que eran 300 cuotas y 65 años para hombre y mujer. Lo que la reforma hizo fue quitar eso que yo estoy explicando y diferenciarse en el cálculo de cómo se estima la pensión de lo que es de lo habitual. La pensión tiene 3 componentes, básicamente. La pensión por vejez tiene 3 componentes y esto se mantiene con la reforma, solo que varían los cálculos. El primer componente es un porcentaje que se lleva a uno del salario promedio que le hagan al final de la vida laboral. No es que la pensión es igual al salario, y eso tienen que tenerlo claro las personas. Y los que están cerca de jubilarse se dan cuenta de eso, los que estamos más viejillos. O sea, que si usted gana 100 colones, no es que le van a llegar 100 colones de pensión. Correcto. Se lleva un porcentaje incluso de un salario promedio que tampoco corresponde a esos 100 colones, sino que es la suma de los últimos 240 aportaciones en el tiempo, divididas entre 240 y traídas al valor presente. Lo explico en castellano porque sé que se vuelve complicado en ese sentido. Correcto. Si yo me decido ir hoy, que hoy es abril, ¿cierto? Estamos en abril ya, se ha ido volando el año. Estamos en abril, cuentan 240 hacia atrás, cuenta marzo. Quiere decir, son los 240 últimos salarios. Correcto, o sea, los últimos 20 años de servicio. Ajá. Se suman y se traen a valor presente, porque si usted los divide entre sí mismos, hay salarios que obtuvo usted hace 20 años que no es lo mismo que obtiene actualmente. Sí, correcto. Entonces hay una pérdida de poder adquisitivo en el tiempo. Se suman, se dividen y se traen a valor presente. Eso da un salario promedio. De ese salario promedio, tampoco es que se lleva usted el salario promedio, se lleva un porcentaje de ese salario promedio de acuerdo a ciertas reglas que existen dentro del reglamento. Eso va para hombres y para mujeres. El porcentaje es la pensión base, es el primer componente. ¿Recuerdan que dije que eran 3? Este es el primero. El segundo, vamos a hacer lo mismo de los 240, pero no las últimas, sino las primeras, 240 la vida de una persona. ¿Vos cuántas tienes? Ay, no se va a fijar. Dijiste como 160 y algo. No, pues ojalá. Tengo... Vamos a ver, ahorita se me quedó. Esto lo podemos ver, la gente puede ver lo de la pensión en el EDUS, en la aplicación de la caja. Ahí le dice la aproximación, eran datos personales, pensiones. Dice que tengo 122 cuotas. Ok, imagínense que esas todavía no le generan para este producto que le voy a explicar, que suma del segundo componente. Cuando llegues a 240, la 240 se la queda a la caja y por la 241, 242, 243, 301, 302, todas las que estén después de las 240 se multiplican por un porcentaje de ese salario que le acabo de decir hace un rato que sacamos y se le da un componente más, un poquito más dinero. A más cuotas, más dinero. Ok, pero aquí, digamos, la aplicación le dice a uno que hay un monto estimado de pensión, o sea, como un monto ahí. Este monto, digamos, lo voy acumulando yo. Ese es el monto que tiene hoy a partir de las aportaciones mensuales que ha hecho, pero todavía no tiene el componente de las 240 porque no las has llegado a las 240, solo tienes el componente de lo que has aportado hasta hoy en temas de cuotas. La mayoría de personas que están por jubilarse tienen esos dos componentes, tienen el componente de lo que han aportado hasta hoy más el exceso de 240. Recuerden que estamos hablando de dos componentes y hay un tercer componente de pensión que es la postergación. Y esto quiero dejarlo claro porque esto es bien importante para las personas que cumplen los años en estas fechas. Los años para irse. En Costa Rica, si usted cumple la edad para jubilarse y no quiere jubilarse, no tiene que hacerlo. No es de carácter obligatorio. No es que por cumplir los años y las cuotas ya usted tiene el derecho, usted se tiene que ir, la organización lo puede sacar, por así decirlo. Se esperaría que cumpliendo la edad usted decida acogerse la pensión porque ha trabajado toda una vida. Por eso, pero digamos, las empresas pueden decidir si
qué sé yo, ya Loriana ya se pensionó mañana, entonces que muchas gracias, o usted decide el momento que usted se quiere pensionar. Usted decide. Es voluntario. Entonces, si usted se queda, y no me malinterpreten esto, porque mucha gente piensa que cuando yo le digo, si usted se queda va a recibir más plata, sí va a recibir más plata, pero no es tampoco mucho dinero. Es decir, no es tanto lo que aumenta. Exacto, pero mucha gente se queda por diferentes razones, porque su proyecto de vida aún no está concretado, no está planificado o tiene algunas deudas que honrar. Si se decide quedarse después de acogerse, de que llegó a la pensión a la fecha, se le paga la postergación. Entonces tenemos los tres elementos. La pensión base, que es un porcentaje de un salario promedio, el exceso de las 240, que es un porcentaje de acuerdo a lo que establece el reglamento, más que se le da después de las 240 cuotas, y lo que es postergación. Esas tres reglas permanecen con la reforma, solo que los cálculos varían, y Loriana les va a explicar cómo varían esos cálculos ahora, porque ya no son 240, sino jugamos con otro número diferente. Estaba escuchando también en redes sociales, digamos que la gente decía que se aumentaron un poquito las cuotas, aumenta un poquito la edad para la pensión, ya sea para hombres o para mujeres, y hacían una consulta. Entonces yo les hago la consulta a ustedes, porque ustedes siempre están con este tema, lo conocen todo. ¿Por qué se pensiona la mujer antes que el hombre? ¿Por qué no la gente diría, ok, ya lo aumentaron, ¿por qué no nos pensionamos todos a los 65? ¿Por qué razón? Bueno, primero importante aclarar que sí quedó para hombre y para mujer los 65 años y 300 cuotas, pero se le permite a la mujer, esa anticipada, queda ese rango de los 63 a los 65, si yo tengo la cantidad de cuotas si ya las tiene listas que hoy se piden. Por ejemplo, todos vamos a los 65 años y 300 cuotas, pero a la mujer se nos permite, por decirlo así, adelantar, y lo más joven posible sería los 63 años, pero si tenemos las 405 cuotas que están establecidas en la tabla, en el reglamento para esa edad. Entonces, ¿y por qué? ¿Verdad? Bueno, por un convenio, ¿verdad?, social de todo el estudio que ha hecho a nivel país, porque recordemos que la toma de decisión de una reforma de pensiones como la de la Caja, entran todos los sectores que han llegado a converger en esa decisión y a decir, bueno, ¿por qué la mujer antes? Por una lucha social, porque la mujer tiene una doble carga laboral, comprobada ya inclusive en Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y entonces se le da ese chance de poderse retirar de manera anticipada. Lo más joven a los 63 años, pero tiene que tener más cuotas, que son 405 cuotas, ¿verdad? Que es lo que dice la tabla, ¿ve? Entonces no es así como que la dejamos irse antes, no, es que tiene que tener más cuotas, más de las 300. La gente pensaría que si tiene varios trabajos, va a incrementar sus cuotas. Eso no es así, ¿verdad? No, si usted tiene un trabajo, con un trabajo ahí le van aumentando las cuotas. Podría ser el ejemplo que hago conmigo mismo. Yo trabajo para la Caja y tengo un trabajo X por fuera. Entonces pareciera que tengo 2 cuotas mensuales. Soy consultor, tendría 3 cuotas mensuales. No, lo que tengo es una gran cuota mensual que suma las 3 cuotas que generé de los 3 trabajos. Entonces no es por más trabajos más cuotas, sino que por mes solo una, a razón de 12 por año. Aumenta un poquito. Claro, la cuota es más grande porque, por ejemplo, se tendría tal vez, no sé, voy a hacer un número bobo, pero nos puede servir de ejemplo, 10.000 colones por el trabajo en la Caja, pero tengo otros 5.000 por el trabajo del privado que hago, ya son 15.000 colones, y tengo 5.000 más por el otro trabajo que hago, son 20.000 colones. Entonces no es lo mismo una cuota de 10.000 que una cuota de 20.000. A más cuota, más grande la cuota, mayor el porcentaje que me llevaría de pensión al final de mi vida laboral. Aquí, Mari Delgado, bueno, pues las personas dicen que gran tema, que muchas gracias y saludos a todos. Mari Delgado dice, ¿cuál es el porcentaje del exceso de las 240 cuotas y cuál el de la postergación? 0.0833, si no me equivoco, Loriana, ¿los tienes ahí los datos? 0.0833 del salario promedio por cada mes cotizado, después de la 240. ¿Verdad? Por cada mes. Ahora, la cuota, como está calculada de acuerdo al salario promedio de la persona, ¿verdad?, va a ser un monto diferente para cada uno. Y la de postergación, que por eso Loren decía que no vale la pena tampoco monetariamente, porque en realidad es un porcentaje, que es un 0.1333% por cada mes del salario promedio, ¿verdad? Si posterga. Claro, y por cada mes de salario, bueno, de lo que la persona reporta, ¿cuántas cuotas se suman? Se suma solo una.
No te entendí la pregunta. O sea, ¿cuántas cuotas voy a ganarme yo por mes por estar trabajando? Una. Por cotizando, una. Entonces son 12 por año. 12 por año. Okay. Y eso es muy importante porque mucha gente dice, bueno, tendré 13 porque entra el salario escolar o entra el aguinaldo. No entran esos, o será que me suman las extras que hice como una cuota extra, tampoco. Es una cuota por mes exactamente. Y exactamente para poder obtener esas cuotas, ¿cuántos años equivalen a todo eso de trabajo? O sea, porque hay personas que pueden entrar a trabajar un poquito, digamos, más grandes, hay otros que trabajan más jóvenes, pero igual ahora no afecta, tiene que llegar a los 65 y tener las cuotas. Haz la cuenta, 300 entre 12, porque serían los años serían 25. Como unas... Ahí me disculpa la maestra de matemática, 240 son 20 años. Son 25, Loren, 25 años, cuotas. 300 cuotas. Y si hay alguna persona que ya tiene los 65, pero no tiene las cuotas, tiene que terminar las cuotas. A la fecha, incluso la condición es, si la persona tiene 61 y 11 y es varón, 59 y 11 y es mujer, y no tiene las cuotas, tiene que seguir avanzando en la tabla para obtener las cuotas. Igual si tiene 65 y no tiene las cuotas, puede o acogerse a una modalidad de pensión que es diferenciada, o esperar a alcanzar las 300 cuotas después de los 65. Ok, aquí nos pregunta don Oscar Barrantes que si todavía puede adelantar la pensión con la ley actual, si ya tiene las cuotas. Bien, eso es ley de protección al trabajador y no afecta la reforma. Es el artículo 26 de la ley de protección al trabajador. No sé si usted quiere referirte, Lori. Sí, que ahora estábamos conversando de esa posibilidad. Tiene varios requisitos, ¿verdad? No puedo anticipar más de 5 años, ¿verdad? Que si están en estos 2 añitos es una posibilidad, ¿verdad? Porque serían meses lo que adelantarían. Entonces, ¿cuáles requisitos necesitan? Tener aportadas más de 360 cuotas al régimen de la caja, no adelantar más de 5 años. También otra cosa importante es tener los recursos, ¿verdad? Porque hay que pagarle este adelanto a la caja, tener los recursos en una pensión complementaria voluntaria en una operadora de pensiones. Entonces, prácticamente que la operadora le traslada estos recursos a la caja, la persona en estos 2 añitos, ¿verdad? Que es una posibilidad, puede irse pensionada por vejez con las reglas que están ahorita, ¿verdad? Sin que la reforma así lo afecte. Entonces, muchas personas están acudiendo, ¿verdad? En este momento a esa posibilidad, pero muy importante hay que tener ese dinero, ese ahorro que más o menos, ¿verdad? Dependiendo del salario de la persona y todo, pues es oneroso, ¿verdad? Habría que ver cuántos meses son, cuánto es el salario, todos esos aspectos, pero sí se puede. Y tal vez que es la única forma. No era lo que ustedes, que la gente cree que, bueno, tengo toda la plata, voy a ir a pagarle a la caja para pensionarme. No, ustedes decían que tiene uno que tenerla, bueno, usted me explicaba que había que tenerla ahí en otro lugar. Sí, en una pensión voluntaria, en una operadora de pensiones. Y tal vez para aclarar la pregunta, porque no sé si se planteó en esos términos, es la única manera en la que yo puedo adelantar. No es que me faltan 5 cuotas y yo voy a llegar a decirle a la caja, señores de la caja, le pongo esas 5 cuotas para que no me alcance la reforma, o me faltan 12. No puedo hacerlo, la única manera que puedo hacerlo es a través de la ley de protección al trabajador, el artículo 26, es la única forma. De otra manera no se puede hacer. Estábamos hablando del IBM y esto solo para las personas que están ahí, ¿verdad? Ustedes me mencionaban que estaba la del magisterio, la del Poder Judicial, hay otras ahí que no entran en esta reforma. Es que la reforma se le hizo al reglamento de IBM. Cada sistema de pensiones tiene su propio reglamento. El sistema de pensiones del magisterio tiene su reglamento, el sistema de pensiones del Poder Judicial tiene su reglamento y el de la caja, que es el más grande, fue el que se le hizo esta reforma en este momento. Ok. ¿Por qué es que se dice que esta reforma va a afectar al profesional? Claro, porque vamos a ver, cambia el cálculo, cambian los años. Mientras yo podía estarme proyectando para el 18 de agosto del 2042, ahora me estoy proyectando para el 1 de enero del 2045. Entonces cambian los años en los que yo me iba a ir. Tengo que quedarme un poco más trabajando, lo que significa que tengo que hacer una historia de vida de más cuidado a nivel corporal, a nivel salud mental para poder llegar más allá. Además, los temas de proyección monetaria varían porque ahí sí, Loriana es la que le toca la reforma, referirse tal vez un poco a los 300 y a los 2 cambios de 300. Sí, y esta pregunta es muy importante, ¿verdad? Nos afecta a todos. Ya del 11 de enero al 24, todos los que vamos a pensionarnos a futuro, ya a todos nos afectó, ¿verdad? Entonces, en edad, en cuotas, por ejemplo, solo en cálculo de pensión, para el cálculo ya no se tomarían los últimos 20 años, sino que se tomarían los mejores 25 años de la vida laboral de la persona.
O sea que son los mejores 300 salarios. Los más altos son los que se tomarían de toda la vida laboral de la persona, ¿verdad? Ese es un aspecto que habría que verlo en número, ¿verdad? Si es positivo, si le favorece a la persona. Y hay otro aspecto importante, que el exceso de cuotas, ahora Lorenzo decía, ese es un aspecto que cambió, el exceso de cuotas de la 241 ya me empezaban a pagar ese porcentaje, pero ahora me empiezan a pagar este porcentaje después de la 300. O sea, a partir de la 301. ¿Qué significa eso? Que prácticamente hay 5 años que yo no estoy acumulando exceso de cuotas. Antes desde la 240, ahora hasta la 301, me empiezan a reconocer ese rubro de exceso de cuotas. Entonces ahí hubo un cambio, ¿verdad? Que también en cálculo, en cantidad viene a afectar la edad y también el proyecto de vida, ¿verdad? Porque tal vez si yo estaba a 10 años y ahora estoy a 15, ¿verdad? Entonces es esa parte que tenemos que ir analizando de manera integral, aunque estamos hablando de pensiones, también la salud, la familia, qué planes teníamos, y no sé, ¿verdad? ¿Qué voy a ir a hacer? ¿En qué condiciones estoy? ¿Verdad? Hay gente que depende del tipo de trabajo que esté desarrollando también, hay más desgaste, hay más estrés en este momento, entonces todo eso son cosas que hay que ir valorando alrededor de la reforma, ¿verdad? Pero claro, y uno es ve muy casos, interesante. por ejemplo, yo veo a mi mamá que como ella trabaja me explica, y obviamente a veces estos casos hay que explicarlo bien en español porque hay muchas personas que a veces malinterpretan esto y no se entiende bien. Ella dice, a veces nos toca a otros, entonces ya se pensionaba creo que en ese año y ahora ya le toca ampliar un poquito más, entonces todo es cuestión de actitud y de trabajar, porque no queda más que también trabajar, porque obviamente todos después queremos una pensión. Y cuidarse, porque imaginamos, el otro día escuchaba un comentario de una persona que decía que iba a salir con pañales de la organización, o el día que se jubilara iba a salir con pañales, entonces yo le dije, yo no voy a salir con pañales, porque yo en la medida de mis posibilidades me voy a cuidar para llegar lo más entero entiéndase, autovalente, autosuficiente, porque entiendo que la realidad, y nosotros somos los mensajeros, no los tomadores de decisiones por aquellos si le emprenden contra nosotros, la realidad es esa, bajo esa condición yo sé que voy a jugar en esa cancha, lo más que voy a hacer es cuidarme en la medida de las posibilidades para que aquellos factores que puedo controlar, controlarlos, y los que no puedo controlar, pues ni hablar, aceptarlos, pero envejecer con calidad para poder disfrutar de la pensión cuando llegue a esa etapa. Aide Varela dice, buenas tardes, si yo formo parte de una asociación solidarista y aparte de eso tengo una pensión voluntaria, ¿cómo me dan esas platas? ¿Todas por separado? Por separado, sí. Supongo que en el momento en que se vaya a pensionar, sí, si tiene un régimen voluntario de pensiones, que es más libre porque son sus ahorros, puede ser que se los den de un solo, ¿verdad? Todo el monto, o que la persona diga que se lo den mes a mes y sería la operadora de pensiones. Y en el caso de la asociación igual, ¿verdad? Sería la asociación, pero sí es por separado. Y bueno, eso es muy importante, tener ahorros, ¿verdad? Tener ahorros para esa etapa de la vida, porque bueno, hay personas que dicen lo de la asociación, que dicha recibirlo, es otra parte de la cesantía también, que después de la Ley de Protección al Trabajador administra las asociaciones, o no deber hasta el modo de andar, ¿verdad? Y que más bien tenga yo que darle plata a la asociación, ¿verdad? Entonces esa es la esperanza, más bien que esas platas pues nos vengan a complementar la pensión. De que sea como parte del ahorro que usted vaya a tener cuando ya le den absolutamente Y que recordemos todo. que algunas de ellas se ejecutan contra certificación de que soy pensionado. Entonces, por ejemplo, si es de la operadora de pensiones, van a requerir la certificación de que están pensionados. Y probablemente la asociación solidarista tiene la condición de que su estatus cambia cuando cambie su condición y se va a pedir la certificación de que es pensionado. Entonces, también para que lo consideren desde esa perspectiva. Oscar Barrantes vuelve a hacer una consulta. ¿Con cuánto tiempo de antelación se debe realizar el adelanto de la pensión con la ley actual? Vamos a ver si entiendo la pregunta. La persona está por jubilarse. ¿Qué podría ser el escenario? Que le falte se vaya el 12 de enero del 2024 y tendría que gestionarlo desde ahora para que lo haga de una vez. Si la persona si está después del 2024 su fecha, cuando tenga 60 años es que puede hacer la gestión de adelanto, porque hasta los 60, si es hombre, tendría 5 años para adelantarse. Sí me doy a entender con eso, porque en mi cabeza sonó muy claro, pero sé que a la hora de verbalizarlo no sonó tan claro. Si pasa la reforma
y vos que no tenés, no sé qué edad, no te voy a exponer, pero digamos que tenés 60 años en el 2024, a partir de ahí ya puedes gestionar el adelanto con ley de protección al trabajador. Si tenés 58 no puedes gestionar el adelanto porque la ley dice que necesitas tener 5 años antes de jubilarte. Si eres mujer y a esa fecha tienes 58, sí podrías, porque la reforma dice que la mujer se va a los 63 lo más joven, entonces puede adelantar a esa fecha. 5 años antes de que se cumpla la fecha de jubilación es que pueden empezar a hacer las gestiones con ley de protección al trabajador. Si está a 3 años también puede hacerla, si está a 2 años puede hacerla, pero antes de los 5 años no pueden hacerla. ¿Esta reforma solo toca las pensiones por vejez o también hay cambios en invalidez y muerte? No, de hecho no toca invalidez ni a muerte en cuanto a los cálculos. Las condiciones se permanecen estables tal cual están hasta ahora y tienen sus reglas particulares. Yo sí quiero aclararles nada más que en cuanto a muerte no se dispone testamentariamente, porque es una pregunta que con frecuencia la gente nos dice, yo le puedo dejarle mi pensión por muerte a Pedro, a Pablo, si así yo lo decido porque es mi pensión. No, eso es una expectativa de derecho que se sujeta a una serie de reglamentaciones que tiene la Caja del Seguro Social y que establece quiénes son los posibles beneficiarios o derechohabientes de la pensión por muerte suya, pero usted no dispone de ella, es la Caja la que se reserva esa administración de ese derecho. La vez pasada habíamos hablado de quiénes podrían ser y había todo un tema, ¿verdad? Usted nos puede volver a recordar, digamos... Los derechohabientes. Ajá, correcto. Sí, bueno, primero es el cónyuge que es esposo, ¿verdad? Legal o legal religioso, o esposa, o compañero o compañera. Pero ¿verdad? Si yo ya, digamos, usted y yo somos esposos y usted pierde la vida, usted tenía su pensión y yo también tengo mi pensión, ¿automáticamente me dan la pensión o no porque yo tengo pensión también? Puede tener ambas pensiones. Ambas pensiones. Una por vejez y una por viudez. Okay. Inclusive puede tener una por vejez y dos por viudez. Inclusive, ¿verdad? Que se vuelva a casar, Sí, que vuelva. Vuelve a fallecer la esposa y entonces cotizaba, ¿verdad? Y le dan la pensión por viudez. O sea, se puede tener dos por viudez y una por vejez, que no excluye, ¿verdad? No son excluyentes. Otro asunto es que se puede volver la persona a casar, porque hace algunos años, creo que como 2006 por ahí fue que esto cambió, que la persona que tenía la pensión por viudez no se podía volver a casar porque perdía la pensión. Y ahora no, porque, bueno, eso fue ganado en sala cuarta, que es un derecho adquirido por el cual esa persona cotizó y no se puede quitar, ¿verdad? Primero entonces sería este esposo, esta esposa, este compañero o esta compañera. En segundo lugar vienen los hijos al momento del fallecimiento, entre 0 y 18 años, ¿verdad? Y hasta los 25 si son estudiantes formales, tienen ese derecho de pensión. Claro, todo esto hay un estudio, ¿verdad? Social, de trabajo social de por medio, económico, porque depende mucho de la dependencia económica de la persona fallecida. Si es uno de los hijos de la pareja, qué sé yo, la mamá era la que lo tenía porque tiene alguna discapacidad o tenía algo, esa pensión se le deja a él, a pesar de que él no tenga 25, pero tiene más edad. Ese es el otro hijo, que es el hijo con alguna discapacidad, no importa la edad que tenga, va a tener derecho a pensión por, bueno, se mencionaba, no sé si todavía por orfandad, que se dice legalmente, y el otro hijo es el hijo, vamos a ver, mayor de 55 años, no está trabajando, soltero, y fallece el papá o la mamá. Y dependía de ellos. Y dependía de ellos económicamente. O sea, el famoso cuidadora de los viejitos o del adulto mayor que está en la casa cuidándolos y depende económicamente de ellos. Entonces ahí se hace igual todo un estudio de trabajo social y también el hijo, ¿cómo es, Loren? El hijo póstumo. Póstumo. O lo que mal denominamos hijos naturales, biológicos, esas calificaciones odiosas, que son el reconocimiento de vientre y lo que se conoce como posesión notoria de Estado, el que no lleva los apellidos del padre, pero a todas luces se presume que es hijo del fallecido. Okay. Después de eso están los padres, padre y madre, en ausencia, eso sí, de esposa e hijos. Si solo hay esposa, sí pueden entrar padre y madre. Y también están los hermanos que dependieran económicamente del fallecido, que tuvieran las condiciones previstas para los hijos en el reglamento. Pero ya para poder hacer todo eso, imagino que hay que hacer bastantes estudios. O sí. No sí, es todo. Que yo ya se murió mi papá, ocupo que me den la pensión y me la dejen a mí, porque inclusive aunque sea el hijo, ¿verdad? O inclusive aunque esté casado, va a hacerse todo un estudio, ¿verdad? Para verificar cuál tiene derecho, ¿verdad? Porque por derecho pueden pedir todos los familiares. Sí, claro.
pero ya la caja va a decir, este es el Estas que son las cumple reglas. con lo que está establecido en el reglamento y este es el que tiene derecho, ¿verdad? Entonces a ese se le va a otorgar la pensión de por vida. Ya cuando esa persona fallece, ya ahí sí. Ahí murió literalmente. Ahí murió digamos, el requisito, el beneficio como Ok. tal. Ujú. Don Oscar tiene muchas preguntas. Aquí está volviendo a hacer otra pregunta. Dice, el tiempo que duran para realizar el trámite en la caja y la operadora, una vez que uno por medio de la operadora deposita la plata a la caja, ¿cuánto es? ¿Cuál plata? Yo creo que él está hablando de que él De la quiere anticipada. pensionarse con antelación. Ok, Entonces, aquí era lo que usted me estaba explicando, que no es que uno tenga la plata en efectivo y Ajá. se la Ya vaya sé. a depositar a la caja. Tal vez si usted nos explica o nos explica en esa parte, para que don Oscar, que tal vez quisiera adelantarla, sepa que tiene que tener el monto establecido por lo que se vayan a hacer en un lugar que usted nos estaba explicando. primero tal vez Sí. hablar del requerimiento que está haciendo la caja con Hacienda en este momento para determinar cuál es ese monto. Porque a la fecha, aunque la regla es clara, todavía no está tan claro cómo se estima ese monto de cuánto es esa cantidad de dinero. Nosotros sabemos de escenarios que se han hecho a través de la Caja del Seguro Social, donde el monto del que estamos hablando de adelanto para algunas personas es muy oneroso, es mucho dinero, y entonces por ahí se están haciendo algunas estimaciones. Los requerimientos es para ver cuánto es de tributación que el Estado deja de perder y cuánto es lo que la caja deja de perder para saber cuánto se le va a cobrar a la persona. Entonces todavía no se ha estimado eso. Yo calcularía que con los sistemas de información que estamos trabajando ahora y con la ley de simplificación de trámites, en el momento que se haga la situación no podría pasar más de un mes o 2 meses a lo sumo, pero va a depender de la carga de trabajo que tengan en ese momento. Yo me imagino que en este momento la demanda es muy alta porque mucha gente no quiere quedarse más años después de la reforma. Que llegue la reforma Y los agarre. un poquito. Entonces yo calculo que cuando se haga el requerimiento que está próximo a trabajarse, va a ser un trámite muy expedito. Sí, y también yo le diría a don Oscar que vaya a la operadora de pensiones en la que él tiene su pensión complementaria voluntaria, haga las averiguaciones, ¿verdad? Vaya a la caja, puede ir a a la sucursal administrativa más cercana a donde él viva o a la gerencia de pensiones, ¿verdad? Que se ubica detrás de la corte en el edificio Jorge de Bravo, y preguntar, ¿verdad? Ese cálculo, porque mucho lo que pregunta la gente es, ¿y cuánto es los millones? ¿Cuánto es la plata que yo tengo que tener, Sí, la verdad? gente piensa que tal vez es un monto mínimo. Ajá, entonces la caja y le va a decir, bueno, si usted quiere irse ya con esa opción de la pensión anticipada por ley de protección al trabajador, ejemplo, es tanto. Entonces ya con esto, don Oscar, puede ir a la operadora, ver si realmente él tiene eso ahí, ver si también otra posibilidad, la operadora le da la opción de inyectarle ese dinero, tal vez que le falte, pero eso sí, tiene que estar ahí ese dinero y ya el trámite, yo me imagino, como dice Lorenzo, que no debe ser Tal vez me gustaría referirme un poco al tema de las operadoras. Cuando nace en el 2001, 2000, la Ley de Protección al Trabajador crea las operadoras y las operadoras administran 3 cosas. Administran el OPC, la obligatoria complementaria, OPC, ROP. el ROP, gracias, y el FCL. El FCL, la mayoría de los que no estamos pensionados lo conocemos muy bien, porque es eso que recogemos cada 5 años que en sana teoría deberíamos capitalizar, pero bueno, algunos como yo se compró una cosa por ahí muy bonita con el FCL y no capitalizó, y el ROP. Pero también administran lo que son las pensiones complementarias voluntarias. Y eso es lo que la gente tiene que tener claro, que no por estar en una operadora yo tengo una pensión complementaria voluntaria, que ese es un plan que yo decido adquirir. Y si yo no lo he decidido adquirir, no puedo adelantar por las pensiones, las cuotas que me están pidiendo, porque solo de ese plan complementario podrían venir. Entonces mucha gente como yo, que cuando entra en la operadora, pide un plan complementario por voluntad, pero somos los menos de los casos. La mayoría de personas no piden ese plan voluntario complementario. Y de ahí, si no tiene ese plan complementario, no puede adelantar el dinero. Claro. Adolfo Gómez dice, yo tengo 60 años con 416 cuotas. ¿Cuándo podré pensionarme? 60 años, 416. De ahí supongo que la fecha de pensión la tiene antes del 11 de enero del 2024. Habría que preguntar, si la fecha de pensión ya la tiene antes de la reforma, ¿verdad? Que son 60, no le da. No le da. Porque son 24 cuotas más las que podría estar sumando. Primero a don Adolfo, se llama el caballero. Ajá, don Adolfo Primero Gómez. que entre al EDUS y verifique la fecha que le van a dar por cierta ahí. Pero si tiene 416 y 60 años, le quedarían 1 año y 11 meses para alcanzar el mínimo de edad. Sí, ya no le da. Y 24 cuotas no le da.
no le da, lo alcanza la reforma. Lo alcanza la reforma. Así a mano alzada, lo que podría Sí. hacer es verificar si hay cuotas que en el tiempo no le aparecen registradas que le podrían ayudar para recuperar esas cuotas, que puedas pedir un estudio de cuotas y primero ver cuánta es la fecha que le proyecta el EDUS. Así a mano alzada le estamos diciendo Sí, esto nosotros y si aquí. no le da, le pasaría la edad a los 65. A los 65. Ujú. Entonces, vea, muchas personas tal vez están aquí y no conocen de la aplicación de EDUS, entonces es súper sencillo que la descarguen en su celular, ahí registran con su número de cédula, una clave y todo eso, y ahí se van a poder dar cuenta de toda esta información que le da más específico. Yami Vindas dice, yo tengo 505 cuotas y a la fecha de pensión es en agosto del 2023. Si quiero quedarme un año más, ¿puedo? ¿Me baja el monto ya estimado de la pensión? Permanece con las condiciones que adquirió. Al 2023, ella, si quiere quedarse y pasa la reforma no la afecta. Ella conserva las condiciones con las que quedó pensionada en el 2023. Las cuotas, en este caso de ella más bien está muy beneficiada porque tiene esa cantidad de cuotas, como dice Loriana en otras conferencias, está pasada. Y al cumplir la fecha en el 2023, si ella quiere quedarse trabajando más, puede quedarse, viene la reforma y también no la afecta a ella porque ella ya adquirió el derecho. Esto está sobrado. Ya adquirió el derecho. Sí, yo creo que nos escribe doña Yami para presumir su condición y la felicito más bien. Buena hora por usted. Para ponerla de ejemplo. Después, bueno, aquí Ronald Álvarez dice que nos están pidiendo que demos los nombres de ustedes o más bien que si tienen algún correo electrónico donde puedan escribir. Les van a hacer muchas consultas, me imagino. Entonces no sé si doña Loriana puede dar su correo o don Lorenzo, no sé, o un correo general que ustedes tengan. Puede ser del programa. ¿Cuál es, Loren? Déjenme un segundo, creo que no lo tengo acá, sino ibm-ccs.sa.cr. IBM, no sé si lo tenés a la mano, tal vez el del programa mejor. Y que nos refieran las preguntas al programa, que el programa nos la refiera a nosotros. El programa es la unidad a la que nosotros trabajamos y ellos nos estarían canalizando las preguntas hacia nosotros y nosotros les estaríamos dando respuesta a ustedes. Aquí hay una consulta que no sé si está bien, o sea, si está bien, pero tal vez ustedes me van a indicar. Mario Rodríguez dice, una consulta, ¿pueden indicarnos si el tipo se podría considerar como ROP? No sé si la palabra tipo tiene un error o... De hecho, tal vez me refiero al ROP para contextualizar. El ROP es el régimen de pensión obligatoria que tenemos todos y todas, los que tenemos una relación obrero-patronal estable. Me explico mejor. Los trabajadores independientes que en algún momento estaban trabajando y se volvieron trabajadores independientes también pueden tener ROP, pero esto es para como vos que tenés patrono, yo que tengo patrono, Lori que tiene patrono. El ROP viene a complementar la pensión del régimen básico de pensión que tenemos todos, en este caso la de IBM que hemos explicado hasta ahora, más el ROP. El ROP tiene de 3 a 5 formas de llevarse el ROP, que son subproductos que tienen las operadoras de pensiones en las cuales usted puede optar por una opción para poder canalizar el ROP. Pero no sé si con eso más bien le ampliamos para que él nos replantee la pregunta, a ver si va por ahí la procesión, como dice mi abuelita. Bueno, vamos a ver si, ¿cómo es que se llama? Don Mario nos puede replantear la consulta para ver si es que tal vez tenía un error. Mientras, ya tenemos el correo. Bueno, entonces, vamos a dar el correo para que ustedes puedan apuntarlo, tal vez ahorita va a aparecer en los comentarios, por si tienen alguna duda o consulta. Es IVM, ¿verdad? Igual que invalidez, vejez y muerte, guión en medio, IVM guión en medio, servicios. Ese es IVM guión medio servicios, @ccss.sa, SA de salud.cr. Okay, voy a tratar de apuntarlo yo y lo voy a mandar en los comentarios. IVM guión en medio, servicios. Servicios. @ccss.sa.cr, ¿verdad? Eso es muy importante porque ahí es directamente la consulta de trámite de pensión, ¿verdad? Para que ahí lo puedan realizar. Entonces sería, voy a repetirlo, IVM guión en el centro, servicios @ccss.sa.cr. Exactamente, sí. Ahí lo envié. Ahí propiamente la de trámite, porque nosotros trabajamos en la parte de capacitación, ¿verdad? Entonces, a veces es como difícil poderle responder expeditamente si pasamos mucho en vivo.
¿Y esta reforma que ya entra en el 2024 ya está en firme? Ya ¿No está la van a en firme. modificar? ¿No la pueden ya eliminar? ¿No hay nada que la pueda quitar? ¿Ya va a estar lista para que salga? ¿Quieres encender Roma o cómo es la cosa? ¿Quieres encender Roma o cómo es la cosa? No, ya está vigente desde que la Junta Directiva en diciembre le puso el visto bueno y entra en publicación en la Gaceta. De acuerdo a la parte procedimental y procesal de la ley en Costa Rica, ya está está firme, vigente hasta el 24. Pero es lo que se avecina. Al 24 ya empieza la vigencia. Y otro detalle ahí es que a veces las personas nos dicen, el 11 de enero del 2024 entra el transitorio, ¿no? O sea, no hay transitorio. Entra de un solo. Entra de un solo. O sea, ya lo que hablábamos ahora, si el 11 de enero me corresponde, ya el 11 de enero me cambiaron las condiciones, ya son nuevas. A partir de que empezó ese día, ya las condiciones son nuevas, ¿verdad? Entonces, eso tal vez para aclarar, porque a veces sí nos dicen, bueno, hay un transitorio, no. Tal vez podríamos decir que lo que estamos viviendo ahorita, 2022 y 2023, podría decirse que es un tiempo ahí como de transición, ¿verdad? O de gracia. Aquí están, bueno, vamos a ver, dice, muchas gracias por esa charla, siempre con compromiso y responsabilidad, nos dice Abiel. Aquí estaba leyendo también que había otra consulta, vamos a ver, son varias consultas las que hay, pero bueno, algo que se nos esté escapando, que sea importante tocar de este tema, porque estamos atendiendo prácticamente las consultas de las personas, pero claro, debe haber muchas cosas que... Claro, lo primero es recordar que no modifica la reforma el tema de muerte y el tema de invalidez, se mantienen exactamente iguales. Que si tienen que averiguar cómo funciona esto, la página de IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social tiene el reglamento de pensiones donde pueden consultarlo. La letra es menuda. ¿Dónde se averigua esto en la Caja? No es en el tema de hospitales, no es en el tema de áreas de salud, sino que la Caja tiene las sucursales financieras destacadas en cada lugar del país para que las personas puedan hacer estas tramitologías que se refieren a pensiones, que es donde está la gente de inspección, que son diferentes de los hospitales y de las áreas de salud. Luego, que lo que la reforma viene a suprimir es la posibilidad de adelantar dentro del IBM, no adelantar lo que dice la Ley de Protección al Trabajador, que son cosas diferentes. Que los 65 años permanecen desde 1947, no es que se impusieron, que nos llevaron a los 65 años, sino que siempre han estado ahí vigentes. Y que algo que decía Lorian antes también sobre el por qué a las mujeres se les concede este beneficio, entre comillas, porque también en antaño las cuotas las licencias por maternidad no generaban cuotas. Otro elemento importante es saber qué tipo de seguro es el que yo tengo, porque mucha gente paga a veces seguros y no se da cuenta que no está adquiriendo los servicios necesarios para poder tener una pensión. Nos pasó mucho en antaño que mucha gente contrataba o pagaba solamente el servicio de salud y llega a los 65 años o 60 años o más de esa edad a pedir la pensión y no hay pensión para ellos y ellas. Entonces hay que verificar eso. Los seguros que generan pensión son el de trabajador independiente, que es el que le hace cargo a una persona que genera una actividad comercial independiente, un taxista, una médico, una psicóloga, una contadora, un contador. ¿Y esa pensión de seguro independiente es mínima o puede subir y bajar? Va a depender el monto que paga de la actividad que genera. Depende, a más genere, más va a ser el monto que paga, por ende va a ser más alta la pensión que va a recibir. Eso por un lado. El seguro voluntario, que es el que pagan las personas por su propia voluntad, por así decirlo, que no tienen fuentes generadoras de ingresos muy estables o muy rentables. Y nosotros tres, que tenemos la relación obrero-patronal, que somos trabajadores directos. El seguro familiar no genera esa pensión, el seguro por el Estado no genera esa pensión, y pues básicamente esos serían los tipos de seguros que no estarían generando esa pensión. ¿Qué elementos se me quedan fuera? Otro detalle ahí también es la aportación que hacemos, no la cambia la reforma, ¿verdad? La reforma no cambia, lo que estamos aportando de nuestro salario sigue igual. O sea, no ahorita aportamos un 4% como trabajadores, después de la reforma sigue igual. El Estado un 1.41 por cada trabajador y el patrón un 5.25, y eso quedó igual, digamos, la aportación que era de lo que se hablaba a veces en la reforma, ¿verdad? Que se va a ir aumentando, pues va a ir aumentando cada 3 años en un 0.5 entre las tres, pero ya eso viene de antes, digámoslo así. Pero esta actual reforma la mantiene, ¿verdad? Y otra cosa importante son los beneficios, ¿verdad? Que tiene
el sistema de pensiones. Recordar que cuando nos pensionamos no solamente recibimos la pensión mensual, que creo que los primeros de cada mes, sino que también recibimos una 13ª pensión, que sería el aguinaldo, ¿verdad? En diciembre se recibe pensión y aguinaldo también. Okay. Que además hay derechohabientes, que ahora los repasábamos, que tenemos derecho al seguro de salud ya sin que nos lo rebajen. Entonces no se rebaja el seguro de salud de la pensión y podemos seguir utilizando los servicios de salud, más los que dependan de estos seguros. Y también muy importante que tenemos derecho a las prestaciones sociales que tiene la institución, o sea, todos los programas, Ciudadano de Oro, todos cursos, talleres y demás actividades que son parte. El programa nuestro. El programa nuestro, sí. Vive Bien. Vive Bien es parte de las prestaciones sociales de la Caja, que son gratuitas para la población. De hecho, aquí Juliana Chavarría dice que si a ese mismo correo del programa Vive Bien puede solicitar como empresa ella una charla sobre este tema con ustedes. Entonces, de hecho, se gestiona de esa manera. Algo que quiero que también quede claro, nada más, es que se ha venido discutiendo sobre las pensiones de lujo, que es un tema álgido, pero tenemos que hacer la aclaración. ¿Qué se dice pensiones de lujo? Esas que son de, no sé, tal vez más de 4 millones de colones, por dar un número a mano alzada. La Caja no paga pensiones de lujo, el monto de la Caja el monto por pensión de la Caja tiene un piso y tiene un techo, tiene 2 techos. Tiene un piso que está como entre 136.000 colones, colones más, colones menos, que de ahí no baja. Y tiene un tope de 1.600.000 casi, 1.500.000, 1.600.000, que de ahí solo sube si posterga a 2 millones de colones. Pero ese es el rango en el que se mueve. Entonces, las pensiones de lujo de las que hablan de esos millones de colones no son pagadas por la Caja del Seguro Social. Porque he escuchado mucha gente decir, es que si la Caja dejara de pagar pensiones de lujo, y no es cierto, eso no sucede en la Caja no paga pensiones de lujo. Ahí quería aportar también lo de la página propiamente de la Caja. Con lo de la pandemia pueden hacer el trámite de pensión por vejez en línea. Okay. Entonces también pueden entrar a la página normal de la Caja, www.ccss.sa.cr, buscan trámite y ahí lo hacen en línea. Ahí viene el correo, lo que tienen que enviar de documentos, todo esto en línea, que esto ha agilizado mucho en la parte de trámites. Y otro aspecto importante es el correo, ¿verdad? La compañera que preguntaba es vivebien@ccss.sa.cr, ¿verdad? Para la parte de capacitación en pensiones, con mucho gusto. De hecho, sí solicitan, pero también existe la malla curricular que damos durante todo el año, diferentes cursos en los que pueden matricularse sobre este y otros temas que tenemos que son completamente gratuitos y que están abiertos al público en general. Mari Delgado dice, una consulta, yo tengo 375 cuotas, ya me venían calculando el exceso de las 241. Con la reforma baja el monto de este exceso, que si baja porque ya le venían calculando, o sea que si le bajó. Habría que ver porque se empieza a calcular ya no sobre las 240, sino sobre las 300. Okay. La variación es diferente en cuanto al porcentaje del cálculo, entonces podría ser que tenga una afectación a la baja, pero habría que revisar el caso a mano, con el sistema en mano, porque de mano alzada solamente le podemos decir que sí, efectivamente comprendió muy bien en que desde 240 pasa a 300 cuotas y puede haber un desfase ahí de 60 cuotas. Ustedes mencionaban ahora el tema de las cuotas, que hay personas que tal vez les faltan 1 o 2 y que por alguna causa, razón o circunstancia, los patronos que tenían no se lo reportaron. ¿Cómo hacen ese estudio? Por si hay alguna persona interesada en poder realizar ese estudio que tal vez puede que sea beneficioso para que no tengan que esperarse hasta los 65, que tal vez puedan, digamos, como tener ese estudio bien. Rescatar. ¿Dónde se hace? ¿Cómo se realiza? Rescatar esas cuotas. Sí, bueno, lo piden en la Caja, ¿verdad? Pero tienen que presentar certificaciones, ¿verdad? De que han laborado en esos lugares. Lamentablemente hay lugares que ya no existen, ¿verdad? Ya no entonces, se puede hacer nada con esos lugares. a veces creo, Loren, ¿verdad? Que pueden ir como a la Tesorería Nacional o presentar de algún tipo de proceso donde verifiquen, sobre todo, compruebe la Caja que trabajó. Que hubo la relación obrero-patronal. Eso pasa porque hay retención indebida en algunos casos, o porque para aquellas personas que tienen bastantes años, que son más grandes que nosotros, que están próximas a jubilarse, el sistema migró de la parte física a la parte virtual. Entonces pudo haber, es muy poco probable, pero puede haber error humano de pasar de los cartoncitos con X al sistema digitalizado del dato. Se pudo haber perdido una. O pudo suceder que el patrono no reportara o hiciera lo que se llama retención indebida. Si el patrón no existe, todavía se pueden buscar las relaciones obrero-patronales más fácil. O pudo ser que pasaba con frecuencia que en antaño, y todavía pasa con algunos sistemas de información de recursos humanos, que uno trabaja enero, febrero y marzo en un nombramiento,
y le pagan hasta abril. Entonces el sistema recoge una única cuota, la de abril, no recoge entonces solo usted sabrá cuándo trabajó. Por eso es muy importante que busque un estudio de cuotas que se hace a nivel de sucursales o a nivel de oficinas centrales de la caja, donde usted pueda revisar el histórico de cuotas para verificar si todas sus cuotas fueron debidamente reportadas. Porque usted dio un ejemplo maravilloso, Edgardo, dijo, si me faltan 2 o 3, tal vez a nuestra edad decimos 2 o 3 no son nada, pero ya me faltan 2 o 3 para la reforma, o 2 o 3 para que ya quiero irme porque ya estoy muy cansado, cansada, entonces esas 2 o 3 marcan la diferencia, hay que buscarlas. Entonces lo primero que les pido es que por favor vayan a las sucursales o hagan la gestión en línea para buscar ese estudio de cuotas y saber que todas sus cuotas fueron debidamente reportadas y que todas están ahí, porque solo usted conoce su historia de vida, solo usted conoce dónde trabajó en 1985 o 96. Sí, y otra cosa, ya tenemos, bueno, lo de la pensión esta que tenemos con la caja para todas las personas que trabajamos. El tema de una pensión complementaria es importante pensando en que pues, hay que trabajar bastante para poder obtener esa pensión. Sí, por ley, ¿verdad? En la Ley de Protección al Trabajador tenemos el ROP, que ya ahí vamos a tener una pensión complementaria obligatoria, ya por ley, nos viene a complementar en un porcentaje pues este ingreso, ¿verdad? Luego sería el FCL, ¿verdad? Entonces, tratar si lo sacamos, como decía Lorenzo, capitalizarlo, pagar deudas, pues hacer algún proyecto a futuro y pensar que el FCL es parte de la cesantía. Otra es tener esa pensión voluntaria como un ahorro, ¿verdad? Otra es, bueno, otro tipo de inversión, ¿verdad? Que en esta etapa de la jubilación me genere ganancia, ¿verdad? Y bueno, más que estamos con los profesionales en ciencias económicas, también pues valorar, muy importante, durante la vida laboral, hacer esos cálculos y decir, bueno, en buena teoría, cuando yo llegue a esta etapa de la vida, no voy a tener deudas. En buena teoría, cuando llegue a esta etapa de la vida, ya yo no voy a mantener hijos, ¿verdad? Ya voy a tener pues mi casa pagada, o sea, todo ese tipo de cosas para que podamos realmente vivir, no sobrevivir, sino vivir con calidad de vida con ese ingreso. Dice Patti Loma, no sé si esto está correcto, ustedes me pueden decir, dice que en el Banco Popular le ayudan a uno a identificar esas cuotas, que ellos tienen un histórico de muchos años. El Banco Popular es un buen lugar para ir para averiguar en qué operadora está uno, primero que todo. Pero la caja es la que realmente le podría dar un histórico de aportaciones, porque la caja es la que al final del día maneja esta información. Podría ser que el Banco Popular tenga esta información, desconozco, probablemente vaya alguna posibilidad porque hay un aporte de obrero patronal al Banco Popular que hacemos todos y todas, pero también podría ser que lo haga directamente en la caja del Seguro Social en las sucursales que corresponde. Inclusive también uno ve en el EDUS, que también yo lo he atravesado mucho, que dice cuotas por patronos, tal vez uno pueda fijarse si hay algo que le falta o no y ir a pedir como porque ya uno literalmente, como usted dice, usted sabe desde hace cuánto está trabajando y dónde ha trabajado y en todo eso. Vamos a ver si tenemos otra consulta. Bueno, dicen que muchísimas gracias por el tema, que bastante interesante. Les recordamos el correo es ivm-en el centro servicios@ccs.sa.cr. Ahí están los comentarios por si usted desea pues hacer alguna consulta para estos dos expertos que nos vinieron a explicar de este tema de la reforma de pensiones del IBM. Agradecerles de verdad por estar aquí con nosotros. Porque eso es un tema que podríamos quedarnos toda la tarde, noche hablando de esto y van a salir 1500 consultas más, pero bueno, podemos irlos tocando poco a poco porque así las personas pues obviamente van a agradecer este espacio. Si a usted le interesó este tema, nada más comparta la transmisión o mándeselo a alguien para que también se entere de este tema que obviamente todos debemos aprender. Y Dino, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio, por venir hasta acá. Estamos a sus órdenes y más bien recordarles que el programa Vive Bien de la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una oferta amplísima de cursos, son completamente gratuitos, nada más les invitamos a que nos revise en Facebook, nos consulte y a ver qué le puede interesar. De este curso de IBM y de la reforma y del ROP y de las operadoras de pensiones tenemos vasta cantidad de cursos para que puedan matricularse. No, muchísimas gracias, muy buenas tardes y muy buenas tardes a las personas también. Muchísimas gracias y nos vemos la otra semana con más tardes de café. Hoy tenemos un conversatorio bastante importante con el presidente del Banco Central, con don Rodrigo Cubero, así como también con el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas, el doctor Enio Rodríguez Céspedes, para que ustedes nos acompañen a partir de las 6:30 de la tarde. Nos vemos. Hasta luego.